Seguimos en Hablemos de Política, Radio Ciudad 89.9 FM, y ya está del otro lado de la línea nuestro analista internacional, Gonzalo Fioreviani. Buenas noches, Gonzalo, ¿cómo estás? Hola Matías, muy buenas noches, un abrazo grande ahí a todos y todas en el piso y a toda la audiencia. ¡Feliz cumpleaños, Gonzalo! Muchas gracias. Fue antes de ayer, así antes que de ayer, están ahí. En la semana. En la semana, ¿cumpliste cuántos años? 30. 30 años, toma. Cambio de década. Cambio de década. Bien. Se te van a empezar a caer el pelo, a lo mejor, esas cosas. Esperemos que no. No. Mira que está volviendo el pelo largo encima. Así que sí, viste, se está poniendo de onda. O sea, que se acaben las crestas. Claro, yo toda la adolescencia usé pelo largo, después me lo corté y ahora me lo estoy dejando otra vez. Es el viejazo que pega. El viejazo que pega, sí. Detesté la época de la cresta. Sí, hubo una yo época nunca tuve. que todos nos hacíamos la cresta, ¿no? La detesté. Sí. Yo creo que la hice la cresta, así que Sí, ¿no? Sí, me dice acá. No, yo no caí en eso. No, sí, yo caí. Me creía un jugador de fútbol, ¿viste? Entonces me hacía Claro, en una época todos los jugadores lo usaban, me acuerdo. Che, Gonza, contale a la audiencia y contanos. Hoy tenías una charla, ¿y qué pasó? Que me sorprendió lo que me contaste por mensajes. A ver, contextualizar un poco y contanos. Sí. Hoy teníamos una charla que habíamos convocado hace ya unos 20 días, que venimos convocando, organizada por 3 universidades, la Universidad Católica de Córdoba, la Universidad PUC Minas de Brasil, de Minas Gerais, y la Universidad Anáhuac de Querétaro, México. Entre las 3 universidades estamos organizando una actividad con 4 académicos, 2 de acá de Córdoba, después 1 por cada universidad, y yo moderaba. Y lo que pasó es que apenas entramos, antes de empezar la charla está programada para las 5 de la tarde, más o menos cerca de las 5:10, hubo ataques de hacking, empezaron a mostrar videos y sonidos bastante perturbadores, fotos bastante feas, y bueno, tuvimos que abandonar la charla. Ellos decían que... ¿Cómo es que interviene? ¿Qué hacen? ¿Ingresan? Sí, es la primera vez que me pasa. Ingresan y lo que hacen es como que te empiezan a bombardear, ¿viste? En un Zoom, todas las imágenes del Zoom, como que se va la cara de la gente y empiezan a aparecer todos videos, imágenes y sonidos bastante feos también, que, tenés que poner la computadora en silencio o sacarlo porque se torna bastante molesto. Le contamos a la audiencia que la charla era sobre, para analizar los 100 años del Partido Comunista Chino. Claro. Así que probablemente era con intencionalidad, seguramente fue con intencionalidad política, ¿no? Y qué difícil investigar eso, ¿no? Debe ser investigarlo, a ver quiénes son, qué pasó, por qué, no, debe ser muy difícil. Y prácticamente para alguien como uno que en ese tipo de cuestiones yo soy bastante cero a la izquierda, podría decir, en ese tipo de cuestiones es imposible, porque además lo hacen muy bien. Ellos dicen quiénes eran, era una organización libertaria. Ah, ¿dicen? Sí, ellos se lo adjudican, hay que ver si esa organización existe, quizás no, quizás es un nombre de fantasía, quizás es un solo chico o chica en su casa, ¿viste? El que sabe de esas cosas, por lo que me comentaban hoy, gente del palo de la computación, el que sabe de esas cosas es realmente muy sencillo hacerlo. Claro, pero tenés que saber. Sí, por supuesto, tenés que saber, tenés que tener algo de idea de programación, de computación, y bueno, nosotros la verdad no tuvimos en cuenta ese factor, así que no tomamos ninguna medida de seguridad previa, porque también hay programas para tomar medidas de seguridad y evitar que ese tipo de cosas pasen, o por lo menos hacerla más difícil. Así que, bueno, tendremos que para la próxima tomar esas medidas. La verdad es la primera vez que me pasa. Claro, sí, por eso yo quería que lo cuente, porque nunca si se ven estas cosas, estos ataques así de redes, pero yo nunca tuve a alguien conocido que le haya pasado. Yo tampoco, es la primera vez que me pasa, y de los que estábamos ahí, también, para todos los expositores, la primera vez que le pasó algo así, gente que, igual que yo, estamos acostumbrados a todo el tiempo estar en presentaciones por Zoom, en charlas, en exposiciones, y bueno, lo que creemos es que claramente el tema de la charla, de la exposición, a alguien molesta, creemos que claramente está motivado políticamente.
Ni hablar. Bueno, de alguna forma les va a dar prensa un poco. Prensa gratis también. Probablemente. Siempre ese tipo de cosas para el que lo hace son contraproducentes. Me parece que sí. Bueno, Gonza, estuve leyendo, contanos un poco de la nota del día, ¿no? Otro país que estalla, crece el descontento en Sudáfrica. Contanos, contextualizar un poco qué está pasando por allá. Bien, sí, esa nota que publiqué hoy en Hoy Día Córdoba sobre las protestas masivas que se vienen dando en Sudáfrica, que es interesante, a uno le puede parecer un país muy lejano, pero es interesante para ver cómo en todo el mundo prácticamente no queda país sin este tipo de movimientos, ¿no? Este tipo de protestas, que básicamente la causa principal es la desigualdad, ¿no? En el caso de Sudáfrica estallaron después de que detuvieron a un expresidente Zuma, que lo detuvieron por corrupción, pero la causa principal es la desigualdad. Sudáfrica es el país más desigual del mundo, es decir, quien más gana y quien menos gana tienen la diferencia más grande del mundo, y esto es lo que reclama la mayoría de los manifestantes, ¿no? Acortar un poco esta brecha. Hay que recordar también Sudáfrica, un país con una larga historia de luchas internas. Hasta los 90 tenían el sistema del apartheid, donde los blancos y los negros no podían ir al mismo lugar. Un país de mayoría negra era gobernada por la minoría blanca, es decir, un país muy sufrido desde siempre, pero que en el último tiempo ya la desigualdad se venía haciendo completamente intolerable. Si bien legalmente gozan de los mismos derechos los blancos y los negros, sí, en los hechos no es así. No pasa. Gonzalo, ¿y cómo se expresó la gente, diríamos? ¿Salió a la calle? ¿Qué es lo que pasó? Sí, salió a la calle, pero fueron protestas muy violentas, aproximadamente contabilizados, eran más de 200 muertos, cerca de 300 muertos, más de 270, protestas muy, muy violentas, cortaban rutas, cortaban calles, por supuesto hubo una represión grande de la policía, del ejército, fueron inclusive bastante más violentas que la que se habían sucedido acá en Colombia o en Chile, y creo que es importante ver esto, como en estos países que explotaron Colombia, Chile, Perú, Sudáfrica, el componente principal que uno ve es la desigualdad. Ese creo que es el denominador común. Exactamente, sí. Gonzalo, recién nombraste Perú y vi una información, a ver si nos podés obviamente explayar sobre Perú, que lo dieron ya como ganador, ¿no? Sí, finalmente Keiko Fujimori admitió la derrota, aunque sigue diciendo que hubo irregularidades, pero tuvo que admitir la victoria de Pedro Castillo y su propia derrota en el balotaje, en las últimas elecciones en Perú. Ahora va a asumir el 26 de julio, ahora la semana que viene, Pedro Castillo. Hay que ver cómo va a lograr gobernar. Como habíamos dicho acá, la política peruana es muy desgastante, porque está la posibilidad de que si el Congreso no le acepta al gabinete, tenga que disolverlo y llamar a elecciones quizá el mes que viene. Claro, eso sí. Che, qué difícil, ¿no? Asumir y no poder decidir tu gabinete. Es increíble. Es algo... No sé si hay algunos otros países que sea alguna situación así, dirían. Que suceda algo así, no. Sí hay otros países donde el Parlamento tiene que aprobarte a los ministros, pero son varios países europeos, por ejemplo, con sistema parlamentario, donde hay cierto pacto tácito de que si ganaste, la oposición te aprueba. Te aprueba al gabinete, por lo menos al principio, claro. Claro. Y te deja, gobernar y ver qué pasa. En cambio, en Perú se han dado varias veces casos que el presidente sube y no lo dejan nombrar ministro y tiene que disolver el Congreso, volver a llamar a elecciones. Y se empieza a desestabilizar todo. Exacto. Quizás las gana, pero con primera minoría, y sigue sin tener mayoría en el Congreso y le sigue sin aprobar el gabinete, y es un virtual desgobierno, ¿no? Porque está el presidente solo sin ministro, es realmente algo impensado acá en Argentina. Así es, querido Gonzalo. Bueno, contanos sobre qué situación vas a estar escribiendo estos días, porque usted no para. Sí. Bueno, primero te cuento, esto es cuasi primicia, el lunes va a salir un libro que escribí junto a Nelson Espelli, acá de Córdoba, un editor del Hoy Día Córdoba y colega, también escritor muy querido, sobre la política internacional del Papa Francisco. Se llama Hagan Lío, va a ser editado por la editorial de la Universidad Nacional de Córdoba, así que vamos a estar bastante abocados a eso. Felicitaciones, Gonza. Gracias, vamos a estar ahí con la publicidad de eso, con alguna que otra charla, presentación,
Y bueno, y seguramente la semana que viene estaré escribiendo sobre el conflicto que parezca también, porque esto, viste, está cambiando día a día el panorama internacional. Sí. Bueno, ya para despedirnos, sobre las repercusiones, ¿no?, de las medidas que tomó Macron en Francia. Sí, interesante ver por un lado cómo otros países seguramente lo van a seguir. Francia está un poco marcando el camino en ese sentido, Grecia e Italia lo van a seguir, Australia también, están tomando medidas similares. Y por otro lado, es interesante ver también las protestas, ¿no? Salió tanto la extrema izquierda como la extrema derecha, denuncian una especie de avasallamiento de las libertades individuales, denuncian que el gobierno quiere avanzar sobre las libertades individuales de los franceses, y es interesante ver cómo le pegan tanto por ultraderecha como por ultraizquierda, ¿no? Así que bueno, estaremos analizando esas situaciones. Seguramente en los próximos días vamos a ver más manifestaciones, imagino, en Francia por esta situación. Sí, seguramente. Imagínate, Francia, un país que se considera a sí mismo como la cuna del liberalismo, con una tradición política liberal muy larga, y este tipo de medidas, por supuesto que a un sector importante de la población le hacen ruido, pero en un contexto tan excepcional como este, creo que claramente son necesarias. Hay que decir también que por ahora, de acuerdo a todos los expertos que uno escucha, eso no es un problema argentino. Argentina, cuando en las encuestas, la gran mayoría de los argentinos se quieren vacunar, hasta ahora la vacunación viene siendo bastante masiva, no hay tanta gente que diga no, yo de ninguna manera me voy a anotar. Quizás sí sucede en algunos lugares que hay desconocimiento de cómo anotarse, claro, puede ser, que no está llegando el Estado todavía, pero el grupo antivacuna creo que es muy minoritario acá. Bueno, mejor que siga así, que siga siendo minoritario. Sí, totalmente, porque la salida de esto es colectiva, sin ninguna duda, hasta que no estemos, por lo menos según los expertos dicen el 75% de los argentinos vacunados, el virus sigue circulando, y también está el peligro de que se generen nuevas cepas, que quizás la vacuna tenga efectividad o inclusive directamente le escapen, y bueno, sería empezar de cero. Por eso esperemos que no suceda algo así. Así es, Gonzalo. Bueno, Gonzalo querido, que termines bien este día jueves. Elegiste una canción, obviamente, del Palo Pandolfo para hacerle honor a este tremendo músico que tuvimos en nuestro querido país. Sin ninguna duda, fue una noticia que me golpeó particularmente. Palo Pandolfo, banda sonora de gran parte de mi vida. No sé si ya pasaron Gris Atardecer. Sí, pero la vamos a poner de nuevo. ¿La ponemos de nuevo? La podemos volver a poner, es una de mis favoritas, así que... ¡Hola, Gonza! Así que la vamos a poner. Bueno, ahí mientras Ana la escucha, te despido, Gonzalo querido. Un fuerte, fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para todos y hasta la semana que viene.